Hoy te vamos a contar la historia secreta de Coca-Cola. Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial, porque de hecho es la empresa que más invierte en publicidad en todo el planeta. Solo en 2023 invirtieron $5 billones, 600 millones más que en 2022, con presencia en más de 200 países y territorios. Cada día se consumen más de 2.100 millones de porciones de cada una de sus bebidas a lo largo y ancho del planeta. Y así se ha forjado reputación como un símbolo del capitalismo o de la hegemonía de Estados Unidos. De lo segundo seguro, pero de lo primero, ya lo verán, hay bastantes aristas para discutir. La historia secreta de Coca-Cola que hoy conocerás si te quedas hasta el último minuto une a Santa Claus con el alemán loco de bigotito de los años 30, a Stalin con Kennedy, a Bill Gates con Fidel Castro, a unos pobres indígenas de Chiapas que terminaron muy mal y al botón nuclear del escritorio presidencial de Donald Trump, ni más ni menos. Esta marca encubre actos atroces perpetrados a través de la violencia del Estado, explotación, venenos, matones, alianzas y traiciones políticas. Nos sumergiremos en las oscuras aguas de este dulce enigma que hace tiempo que es parte indisociable de la vida moderna, pero también su perdición. Dale like a este video ahora mismo para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Y si valoras este obsequio de Navidad que le realizamos a la audiencia, puedes hacernos uno tú a través de patreon.com/Nicolás Moraz, de la opción unirse de YouTube o Superchats, que esto nos ha llevado años de investigación. Sin más preámbulo, comenzamos. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube, en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. La historia de Coca-Cola comienza con una guerra, la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Norteamericana. En abril de 1865, el general de la Unión James H. Wilson se adentró con sus 13.000 soldados en el corazón profundo del sur, bajo la orden de arrasar Columbus, una localidad de Georgia. Columbus era una ciudad manufacturera muy importante para la estrategia de sus enemigos acérrimos, el ejército de la Confederación. Con el paso lento de los soldados y el trote cansino de los jinetes, Wilson fue atravesando el puente en el silencio de la noche. Un par de días atrás, el actor John Wilkes Booth había subido al palco del Teatro Ford de Washington, D.C. para darle a Abraham Lincoln una serie de disparos fatales en la espalda. Ignoraba también que el general confederado Howell Cobb había ordenado desde el centro de Columbus que envolvieran los puentes de algodón y los rociaran con trementina. Wilson estaba sorprendido por la escasa resistencia y la ausencia de guardias en la entrada, cuando de pronto unos hombres salieron debajo y encendieron las mechas que convirtieron los puentes en el infierno. Con caballos y hombres en llamas empezó la batalla, mientras 3.500 confederados, casi todos civiles voluntarios, atacaban desde trincheras y parapetos. El teniente del tercer batallón de caballería John Stitt Pemberton se lanzó hacia el puente superior contra las poderosas tropas de Wilson, quien cayó de su caballo cuando éste recibió un disparo certero. Llegando el amanecer, Pemberton fue cortado con un sable casi de par en par, y la victoria fue para los unionistas vengativos que hicieron arder la ciudad y tomaron 1.600 prisioneros. El doctor Pemberton no solo tuvo que aceptar vivir con el desconsuelo de haber perdido la guerra, sino que además arrastró el dolor crónico de aquella cicatriz profunda que lo atravesaba desde el abdomen hasta el pecho. Como médico fue buscando a lo largo de su amplio botiquín algún fármaco, alguna sustancia que pudiera aplacar la intensidad de aquel sufrimiento, aliviarlo. Al principio la encontró en la morfina, un opiáceo potente que no solo acabó con su desesperación, sino también con su cordura. No era un hombre mesurado, y como dijo el gran Antonio Escotado, todo lo que en materia de drogas no sea elegancia y moderación termina mal. El doctor, iracundo a su vez por haber perdido a sus esclavos, la razón que lo convencía tanto para pelear por la causa siniestra del sur, se terminó volviendo tan adicto
adicto que perdió contacto con su familia y se pasaba horas y horas encerrado en el laboratorio de su casa, imbuido de alucinaciones sobre un cáliz que contenía un brebaje oscuro y espeso, que para él sería capaz de transmitir la esencia de la felicidad y del placer. Fue entonces que comenzó a indagar. Preparó entonces un jarabe que mezclaba el agua carbonatada del teólogo Joseph Priestley, los perfumes frutales de Eugene Russell y una planta llamada aroma de laguna. Pemberton probó este cóctel incluso disfrutando su sabor, pero no sabía que la planta era tóxica. Mientras pasaba por un calvario de vómitos eternos y fuertes jaquecas, encontró de casualidad en el piso un papel suelto de periódico con una publicidad muy llamativa sobre un tónico que se presentaba como la panacea contra el cansancio. Se llamaba Vin Mariani. Había sido creada en 1863 por Angelo Mariani, un químico corso como Napoleón de Córcega, que había conseguido la fama combinando el vino francés de mayor calidad con 6 miligramos de un alcaloide reciente que por entonces deslumbraba por sus efectos. El vino fue un éxito total, lo tomaba todo el mundo. Actrices, bailarinas y cantantes lo consumían antes de subirse al escenario. Escritores como Julio Verne, Alejandro Dumas y Arthur Conan Doyle lo utilizaban para escribir sus novelas a falta de inspiración. Y Émile Zola llegó a escribir frases elogiosas para sus anuncios. Sigmund Freud, con su ayuda, exploraba en el diván los misterios del inconsciente de sus clientas aristócratas. Los hermanos Lumière, inventores del cine, se inspiraban con sus tragos cuando realizaban sus primeras filmaciones. Al zar Alejandro II y a la reina Victoria le llegaron muestras y no tardaron en pedir muchas más. El rabino principal de Francia llevaba una copa mientras enseñaba la Torá en su sinagoga y cuando le daba un sorbo se le oía decir: "Alabado sea el vino de Mariani". Hasta el Papa lo amaba. León XIII llevaba una petaca personal para fortalecerse cuando escribía sus encíclicas como Rerum Novarum, criticando al libre mercado que irónicamente le había suministrado aquel producto prodigioso. Como agradecimiento se ofreció a aparecer en un cartel respaldando este potente producto y le llegó a otorgar a Mariani la medalla de oro del Vaticano. Al descubrir esta fascinación europea, el Dr. Pemberton no dudó en crear su propia versión, agregándole a la receta ¿qué puede ser? ¿Más vino? No, por supuesto que no. Le agregó más. Y no solo calmó sus dolores, sino que además le dio dinero y prestigio. La llamó coca de vino francés y comenzó a venderla como el tónico ideal. En una entrevista con el Atlanta Journal, afirmó que esta bebida revolucionaria beneficiaría a científicos, eruditos, poetas, teólogos, abogados y médicos dedicados al esfuerzo mental extremo. Al público cotidiano se lo presentaba de manera aún más fantástica, más extravagante, como un maravilloso estimulante de los órganos sexuales. Y al parecer era ciertamente efectivo. El magnate de la electricidad Thomas Alva Edison afirmó que le ayudaba a permanecer despierto por más tiempo para continuar con sus inventos. Y el comandante y expresidente Ulysses Grant, jefe de sus enemigos, confesó que la de vino Mariani agudizaba sus recuerdos al escribir sus memorias. Sin embargo, no todo era color de rosas, porque en 1885 el puritano Movimiento por la Templanza, un grupo de aguafiestas organizados que promovían con severidad la abstinencia total y obligatoria, logró convencer a varios estados y condados de prohibir el alcohol, y Pemberton se vio obligado a encontrar nuevas variantes. Fue entonces cuando se asoció con el farmacéutico Willis Benable, quien le brindó múltiples extractos. Experimentó con esencias de sabores agrios como la planta damiana y luego con la nuez de cola, rica en cafeína. En 1885 sustituyó el agua ordinaria por agua gasificada y dio con la fórmula precisa. Su contador Frank Mason Robinson, de tan particular nombre, Frank Mason Robinson, se le ocurrió un lema particular para este refresco increíble: la Coca-Cola. Él mismo escribió a mano la famosa caligrafía en las botellas, que se empezaron a vender a 5 centavos cada una. Pemberton, que tenía talento como orador, anunció su nueva creación como la bebida de intelectuales y de abstemios, y con su autoridad de médico le atribuyó una serie sospechosa de virtudes saludables. Aseguraba que era un
tónico cerebral delicioso, refrescante y alegre que curaba los dolores de cabeza, aliviaba el cansancio y calmaba los nervios. Se las recomendaba sobre todo a las mujeres neurasténicas del sur, comillas, y a los veteranos de guerra que sufrían depresión y alcoholismo. Es evidente que exageraba a niveles peligrosos el poder de su invención. Y esto se lo aclaro sobre todo a la comunidad de YouTube para que no piense, para que no crea que soy yo el que está dando estas afirmaciones pseudocientíficas de la época, que ya han sido desmentidas por ciertas investigaciones médicas y por la experiencia misma de los consumidores. Prueba de ello es que ni siquiera pudo remediar el problema de su propio artífice. Los dolores de la herida volvieron a atormentar a Pemberton, que no tardó en caer de nuevo en la morfina, de los dioses, por cierto, mientras su obra seguía su camino a la fama. Las grandes cantidades de dinero que ganaba los gastaba, por supuesto, en su fármaco predilecto. Pero el contador Frank Mason le jugó una mala pasada y el doctor terminó agobiado, pobre y afligido en agosto de 1888, cuando falleció de un cáncer de estómago y fue enterrado en el cementerio de Columbus bajo una lápida donde estaban grabados sus símbolos confederados del servicio militar, su pertenencia a la masonería y una sentencia que rezaba: aquí yace el inventor de Coca-Cola. Se dice que mientras la viuda estaba llorando en el funeral, un farmacéutico de Atlanta llamado Asa Griggs Candler se acercó, le alcanzó un pañuelo y le pidió tener una reunión con ella, donde le ofreció comprarle la patente del refresco por $300. Ella acabó aceptando. Le dio una de las fórmulas más exitosas de la historia, en contra de las intenciones de su hijo Charlie Pemberton, un bebedor contumaz y opinómano que anhelaba hacerse rico con la invención de su padre. A pesar de recibir sus constantes amenazas, Asa Candler obtuvo lo que quería. En 1892 registró la marca, distribuyó los primeros dividendos y fundó la Coca-Cola Company, tal como la conocemos hoy. Candler incluso tuvo que repeler a disparos con un Winchester 44-40 a un borracho Charlie Pemberton que le arrojó una botella de whisky al salir de su oficina. Y créanme que Asa Candler no era un hombre de conflictos, por el contrario, se lo describía como tímido y enfermizo. De niño había sufrido un accidente cuando un carro apretó su cráneo con las ruedas, dejándolo sordo de un oído, con migrañas permanentes y desmayos crónicos. Pero no tenía problemas de tomar decisiones drásticas para superar los obstáculos de la vida. Charlie Pemberton lo persiguió por años, acusándolo casi siempre, con un par de tragos de ginebra encima, de que era un ladrón, un embustero que había obtenido la patente de forma ilegal porque su padre la había dado en herencia a él. Cierto o no, una noche de junio de 1894 dejó de quejarse cuando fue encontrado muerto a sus 40 años junto a una pipa de opio, víctima de un caso misterioso que nunca se pudo investigar a fondo porque no fue el opio el que terminó con su vida. Asa Candler se lo había sacado de encima y ya no había nadie que pudiera denunciarlo por estafa. Mientras él se encargaba de la producción y el comercio, fue su hermano Warren quien se encargó de expandir y difundir los esplendores del producto. Era un obispo de la iglesia metodista que se oponía al sufragio femenino y que escribía libros y artículos en varios periódicos, predicando como los dioses, promocionando a la Coca-Cola como si fuese una ambrosía enviada del cielo. Al combinar la marca con la religión y el patriotismo, fue el primero en otorgarle algo más que un eslogan. Le dio una ideología. Coca-Cola era la bebida del hombre americano, tradicional, conservador, nacionalista, religioso e impertinente. En 1895, Coca-Cola empezaba a convertirse en la bebida nacional, distribuida no solo a lo largo y ancho del país, sino también en Cuba y en Europa. El producto ya era una especie de embajador de Estados Unidos, una parte de su cultura y de su historia. Para acelerar el business, en 1903 Asa Candler decidió extraer la de las hojas de una buena parte para comerciarla de forma directa con las farmacéuticas. Así es, la empresa no solo vendía gaseosas, sino también magia blanca. Pero no se confundan, en esa época no solo era un estimulante tolerado, era admirado. Se podía conseguir en cualquier farmacia, incluso en las tiendas. El fabricante Perk Davis lo vendía en distintas versiones, soluciones de todo tipo, con el argumento de que sustituiría al alimento, haría valiente al cobarde, elocuente al silencioso e insensible al sufriente. El explorador Ernest Shackleton las usó en forma de pastillas en sus conquistas de la Antártida. El detective más famoso Sherlock Holmes compensaba con ella el aburrimiento y el tedio de la existencia. En varios de sus libros documentados, el maestro Antonio Escotado informó que a pesar de sus riesgos objetivos, hasta 1920 en forma pura, la
no provocó casi ningún episodio mortal. Era un producto infinitamente superior al que se puede conseguir ahora tras la prohibición, que lo único que hace es matar, encerrar, enriquecer a narcopolíticos. Sin embargo, una ola de puritanismo repugnante recorría, como suele ocurrir, a Estados Unidos de costa a costa. La Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, un movimiento de mujeres socialistas, ultracristianas y mojigatas, empezó a influir en el público, visitando tiendas, tabernas y prostíbulos, y entre los gritos de los borrachos que las insultaban, daban peroratas y agredían a los comensales, buscando impulsar una enorme reforma social feminista que implicaba no solo la promoción de la salud pública y las leyes contra la poligamia, sino también la restricción del libre uso del dinero de los hombres que querían que quede reservado a la administración de sus esposas. Todo esto con la excusa de que no se emborrachen. Buscaban prohibir no solo los tragos, sino también a las prostitutas, al tabaco y a múltiples sustancias que se vendían en las boticas y afectaban, entre comillas, la pureza del espíritu humano, espíritu del cual, presumo, carecían por completo, humanidad de la cual probablemente también. Una de las campañas denunciaba sin ninguna prueba científica que una botella de Coca-Cola dañaba tanto a los nervios como beber un vaso de whisky o de cerveza. Y lento ni perezoso Asa Candler tuvo que tomar otra rápida decisión drástica antes de que su empresa cayera en la reina de la fórmula, y gracias a un doctor alemán consiguió sobrepasar las críticas moralistas, sustituyéndola por una sustancia mucho más tolerada, la cafeína. Logró anticiparse a la desgracia porque en 1914 el liberticida gobierno estadounidense declaró la innoble ley Harrison, que regulaba y aplicaba impuestos monstruosos a la producción, importación y distribución de opiáceos y productos de coca. 45 millones de consumidores de ambas sustancias, que no le robaban a nadie, que no tenían ningún síntoma de consumo problemático, que en muchos casos habían resuelto terribles dolencias. Gracias a ellas, fueron condenados a la clandestinidad. Comenzaron a consumir basura adulterada, o incluso algunos, que necesitaban desesperadamente de la morfina para sobrellevar dolores, producto por ejemplo del decidieron acabar con sus vidas precipitadamente por la cruel ley Harrison, que fue el punto de inicio del prohibicionismo mundial. Mientras miles de pequeñas empresas y medianas farmacéuticas de gran calidad quebraban por una ley criminal, Coca-Cola alcanzaba presupuestos de más de $1 millón anuales aprovechando el negocio de la pólvora y de la sangre. La Primera Guerra Mundial ya había comenzado y el gobierno la eligió para ser el refresco popular de las tropas. Woodrow Wilson, de hecho, uno de los primeros globalistas, quien sueña antes que nadie lo expresa con un gobierno mundial, sostuvo que Coca-Cola tendría que llegar a ser la bebida que una a todos los pueblos del mundo, que los hermane para siempre. Curioso, porque se la daba a miles y miles de unidades de asesinos profesionales y como complemento para los campamentos de soldados heridos, enfermos, con balas incrustadas en el cuerpo, con miembros amputados por el frío, con un hambre brutal y una sed desesperante, que según él disfrutarían de una coca como si fuese un elixir. Así se convirtió en la bebida favorita de un personaje que había sido inventado hace poco para fomentar el nacionalismo bélico, el tío Sam. Asa Candler aprovechó esta estrategia para lanzar su carrera política y ser elegido en 1916 como alcalde de Atlanta. De hecho, hizo campaña hablando en contra de las drogas y sosteniendo que gracias a la Coca-Cola, la misma que lo había hecho rico, había podido darle un sustituto a las sustancias perversas que le hacían competencia. Agobiado de trabajo, le dejó la gestión de la empresa a sus 3 hijos mayores, Charles, Asa Jr. y Lucy. Asa Jr. era un hombre extravagante, aficionado también al alcohol y a las fiestas, que organizaba periódicamente en su mansión de Brickleaf espectáculos de magia y de circo y colecciones de animales exóticos, aves selváticas, 4 leones en su jardín, un tigre de Bengala, un leopardo feroz y 6 elefantes. Siempre se metía en problemas financieros, como cuando un vecino lo demandó porque uno de sus beduinos saltó del muro, se metió en el terreno y devoró un bolso que contenía miles de dólares. Más siniestra y sospechosa era su hermana Lucy, que acabaría casándose con Henry Haynes, un banquero que fue asesinado en su casa por el disparo de un humilde trabajador ferroviario, quien acabaría confesando que lo contrató a alguien de la familia, pero no logró decir quién porque fue envenenado en su segundo día en la cárcel. Lucy no tardó en casarse poco después. Estos herederos administraron Coca-Cola Company mientras en las sombras traicionaban a su padre para poder venderla a un consorcio de inversores liderado por Ernest Woodruff, un poderoso magnate del carbón, del hielo y quien estaba construyendo el holding de inversión más destacado del estado de Georgia. Y así fue. En 19
1919 los hijos de Asa Candler lo convencieron para que éste les diera la mayor parte de sus acciones y apenas unas semanas después se las vendieron a Woodruff, quien puso a su hijo Robert W. Woodruff como presidente ejecutivo. Y en esta historia siguió lloviendo. Robert tenía una relación conflictiva con su padre, forjada por la conveniencia y la venganza. 10 años atrás, cuando había cumplido 19, rechazó las ofertas laborales de Ernest y comenzó a trabajar como obrero en una de las empresas rivales, el taller de fundición General Pipe and Foundry Company. Paleando y removiendo la arena, aprendiendo el arte de construir máquinas con sus manos engrasadas, en 12 meses se codió con la áspera cultura suburbana de los obreros hasta ser despedido, acusado de fomentar huelgas violentas y poseer artefactos explosivos. Su conocimiento de ingeniería lo llevó a unirse al Departamento de Artillería del gobierno durante la Primera Guerra Mundial, donde promovió un diseño de camión militar que solo White Motors podía realizar. Aunque detestaba el orgullo de su hijo, al final del conflicto, Ernest se dio cuenta de que Robert tenía grandes capacidades y escasos escrúpulos. Buena materia prima para administrar la gran corporación que había adquirido, en una época de mercados fuertemente regulados y mucho malestar social. Influenciados por movimientos religiosos como la propia Unión por la Templanza, legisladores republicanos y demócratas se convencieron de hallarse bajo una sociedad enferma y le atribuyeron a la bebida todos sus males que en realidad emanaban de ellos: el desempleo, la violencia racial, la extendida corrupción, la inmoralidad pública. El 16 de enero de 1919, el severísimo tío Sam instauró la célebre Ley Seca, uno de los mayores fracasos de su historia, aquella destinada a prohibir la producción, importación, venta y consumo de cualquier tipo de alcohol. Fue una prohibición tan estricta que incluso se lo prohibió para fines medicinales, causando la multiplicación de muertes por infecciones y unos debates tan vehementes y acalorados en congresos médicos que recordaban a las discusiones en el Parlamento parisino durante el estallido de la Revolución Francesa. Se llegaron a celebrar audiencias para considerar el valor terapéutico de la cerveza y se logró derogar la restricción a ciertos licores. Siendo los únicos vendedores legales en todo el país, muchos doctores se hicieron ricos, ofreciéndoles recetas de whiskies a filas y filas de pacientes para aliviar su desdicha. Pero quienes realmente se hicieron millonarios fueron los capitostes del crimen organizado, que durante años se apropió de la venta de bebidas ilícitas con una calidad mínima y márgenes de ganancia extraordinarios. ¿Les suena de algo? ¿No les parece que tiene mucho que ver con la prohibición de las drogas contemporánea? Y sí, fue la época de Dion O'Banion, de Bugs Moran, de Al Capone, que luchaban a tiros por monopolizar sus territorios regados de sangre, con la complicidad de la policía y de los más altos funcionarios, que siguieron siendo igual de corruptos a pesar de no beber ni una gota de licor, al menos de cara al público. En vez de resolver problemas sociales, la ley seca acrecentó el poder de las mafias americanas como nunca antes en la historia. Hasta el propio John Rockefeller, quien apoyó la veda con sus millones manchados de crudo, terminó reconociendo su fracaso. Dijo que había aumentado el consumo, que los bares clandestinos eran cada vez más grandes y que se había generado un ejército de criminales. 13 años duró esta ley. Antes de su existencia había 4.000 reclusos en todas las prisiones federales. Al momento de su derogación, 26.900 presos poblaban las cárceles, algunos solamente por haber cometido la infamia de tomarse un vaso de cerveza o ofrecerle al vecino una medida de whisky. Mientras los inocentes bebedores y vendedores caían tras las rejas, culpables de algo que en rigor no es un delito porque no afecta los derechos de nadie, la compra, venta y consumo de sustancias es un derecho humano universal, aparecería una empresa que se favoreció por sobre todas durante esta década hostil, que silenciosamente lucró con la prohibición como nadie. Y la misma no es otra que la Coca-Cola Company. Sí, tal como lo oyeron. Los abstemios forzados y los timoratos encontraron en este refresco, para muchos sabroso, un reemplazo ante el divino elixir que les había robado el gobierno.
El azúcar se convirtió en el nuevo vicio del pueblo. En 1920, la firma solicitó desde la ciudad de Atlanta el mayor cargamento pedido hasta el momento, 4.100 toneladas de polvo dulce y blanco que dilataban las pupilas de hombres, mujeres y niños. 3 años después, la gaseosa se vendía en cada uno de los bares de Estados Unidos con las normas impuestas por la propia compañía. Debía servirse con mucho hielo picado en un vaso acampanado y con el logo que indicaba milimétricamente la marca y el nivel de jarabe. Robert Woodruff estandarizó su industria con un régimen laboral aún más estricto. Los empleados tenían que vestir de uniforme, con una camisa rayada blanca y pantalones verdes, y los camioneros fueron pintados de amarillo y rojo, con llantas y guardabarros oscuros. Carteles enormes con la marca surcaban las carreteras y las rutas de Norteamérica, mientras los conductores oían por la radio de sus automóviles publicidades insistentes de Coca-Cola, despreciando el vino y la cerveza y destacando los supuestos beneficios imbatibles de su bebida. Woodruff también creó el departamento de extranjero, intentando exportar su producto a Europa, aunque inicialmente fracasó en forma estrepitosa por intoxicar con vómitos y diarreas a una multitud de españoles que habían bebido de botellas con corchos no esterilizados y aguas alcalinas que multiplicaron las bacterias del brebaje. Pero fue en 1923 cuando cometieron el error empresarial más grave de su historia. Su principal rival, una firma llamada Pepsi, entró en quiebra luego de especular y luchar con los precios fluctuantes del azúcar desde la Gran Guerra. Para salvarse, le ofreció todas sus acciones a la compañía de Woodruff, Coca-Cola, que estuvo a punto de comprar Pepsi, pero luego se arrepintió y se negó 1, 2 y 3 veces. Como Pedro el Maestro Jesús, altaneramente creía que sería un gasto inútil, que los otros ya estaban irreversiblemente acabados. Finalmente, la gaseosa enemiga cayó en manos de Charles Good, businessman de Baltimore, que en septiembre de 1913 había sido arrestado por asesinar a George Murphy, su chofer afroamericano, en una tragedia que acabó en un juicio muy polémico. Wood le comentó al jurado que se vio obligado a dispararle cuando Murphy lo quiso atacar con un hacha, luego de haberle dicho que no quería beber la misma botella de leche que él. ¿Oyeron? A pesar de las incongruencias de su relato, el tribunal decidió absolverlo. El boletín anual llamó el caso como un lamentable error jurídico, y Good se vio libre para convertirse en presidente de Loft Inc., el mayor fabricante mundial de caramelos y dulces de la época. Fue el Willy Wonka real de los años 20, un racista rencoroso que al comprar Pepsi quitó a Coca-Cola de las fuentes de sus cientos de tiendas porque Woodruff no le quiso dar descuentos adicionales en sus jarabes. Robert se puso paranoico y para la Navidad de 1925 decidió despedir a todos sus vendedores tercerizados y contrató a la agencia de detectives Pinkerton, la más grande del planeta. Sus agentes visitaban los bares del país, pedían un vaso de coca, tomaban muestras para ser analizadas en laboratorios e indagaban si su producto estaba siendo falsificado. La agencia había sido fundada por Alan Pinkerton, un tonelero abolicionista escocés que había sido espía durante la Guerra de Secesión y que se había hecho famoso en 1861 al afirmar que él frustró el complot de Baltimore, un plan donde un peluquero corso llamado Cipriano Ferrandini debía matar a Abraham Lincoln durante su asunción presidencial. Algunos sospecharon que el complot había sido un invento del propio Pinkerton para justificar su trabajo, pero lo cierto es que a finales del siglo XIX su prestigio le permitió crear su propia agencia de matones, que eran contratados por los grandes magnates industriales para que se infiltren en los sindicatos, espíen a sus líderes, los intimiden, los amenacen y pagando un monto extra, los entierren bajo 6 pies de tierra. Similar estrategia aplicaron con los falsificadores de Coca-Cola. Encontraron más de 7.000 que fueron llevados a juicio, condenados por robo de patente y obligados a retribuir dinero a la compañía mientras sus pobres bares caían en la ruina ya que no podían vender ni gaseosa ni alcohol. Una tristeza absoluta. Woodruff no calculó que él también acabó saliendo perjudicado y tuvo que enfatizar su marca en otros ámbitos más pedagógicos, más infantiles. De repente se convirtió en un producto escolar. Un embotellador de Texas decía con orgullo que los chicos juegan al baloncesto en los recreos con balones Coca-Cola, utilizan gomas de borrar Coca-Cola, consultan los termómetros Coca-Cola y escriben sus apuntes en cuadernos Coca-Cola. Well, what's the matter? Nothing, I'm just sitting here waiting for my mother. How about a bottle of Coca-Cola? Oh, thank you, Mr. Tompkins.
A veces el propio Robert iba a los colegios con un cargamento de botellas gratuitas para los alumnos y les daba discursos emotivos donde mezclaba la religiosidad con la marca. Decía frases épicas como: surgirán roces y aflicciones, los hombres se sentirán sumamente irritados y sus sentimientos se pondrán a prueba. Pueden surgir guerras, pueden desatarse revoluciones. 4 jinetes del apocalipsis pueden cabalgar sobre la tierra, pero Coca-Cola, señores, seguirá existiendo. Y razones no le faltaban. El tiempo lo confirmó sin dudas. A los directores escolares les empezó a desagradar esta pedagogía mística comercial y muchos impidieron las visitas y las publicidades del refresco en sus colegios. El empresario tuvo entonces que buscar otra estrategia más sofisticada para penetrar en el corazón de la cultura americana. Le exigió a su director de publicidad, Archie Lee, que encontrase una solución definitiva. Fue entonces que una noche profunda, Archie vio una publicidad hecha con el tío Sam y entendió que debían crear un personaje similar para representar a la firma. Descubrió que el creador de Uncle Sam era Thomas Nast, un alemán considerado el padre de la caricatura política de los Estados Unidos, que había hecho dibujos satíricos y anticlericales de obispos con forma de cocodrilos. También había hecho ilustraciones sobre Santa Claus, un personaje milenario que se inspiraba en San Nicolás de Bari, el santo griego del Imperio Romano que era considerado el patrón de marineros, arqueros, ladrones, niños, cerveceros, prestamistas y solteros. En plena guerra de secesión, Nast lo dibujó como un aliado de la Unión con una chaqueta estrellada y pantalón a rayas. Su popularidad fue creciendo y décadas más tarde empezó a ser usado en publicidades de distintas marcas hasta que Archie supo que debía ser suya. Contrató entonces al ilustrador Haddon Sundblom y este dio vida al Santa Claus que hoy conocemos, un viejito bonachón y sonriente que vive en el Polo Norte, vistiendo de rojo y de blanco, que posee un reno con la nariz colorada llamado Rodolfo y cada Navidad viaja por los tejados en su trineo mágico dejando regalos en las chimeneas. For perfect refreshment, serve ice-cold Coca-Cola, best loved sparkling drink in all the world. Stock up on Coca-Cola for happy holidays ahead. Coca-Cola, cool. May all your wishes come true. Season's greetings from your local bottler of Coca. ¿Quieren saber un secreto? Sundblom odiaba esta bebida, detestaba su sabor dulce y gasificado, pero por 30 años más trabajó para la marca que se apropió de Papá Noel y colonizó la Navidad a lo largo del planeta. Coca-Cola pasó a agigantarse. Entre 1923 y 1927, las acciones pasaron de 65 a $200. 2 años más tarde ya estaba presente en 78 países y embotellada en 27 de ellos. En la edición especial de su botella podía leerse lo siguiente: pocos americanos saben que ahora se puede encontrar Coca-Cola en las plazas de toros de España, en la tierra holandesa de los Canales, en lo más alto de la Torre Eiffel, junto al Coliseo Romano y hasta en la remota Birmania. Aquel año se instalaron las enormes siglas del refresco en el primer letrero luminoso en el Times Square de New York. La famosa crisis del 29, la más catastrófica caída de Wall Street, la gigantesca depresión económica donde el PBI mundial cayó un 15%, aumentó el desempleo de forma masiva en todo el planeta y dejó a millones de personas sufriendo de hambre, pero no afectó tanto a la corporación de la gaseosa. En el derrumbe de la bolsa, sus acciones apenas mermaron un 3%, cuando otras firmas como General Motors terminaron en una bancarrota brutal. Pero también es cierto que tuvo que enfrentarse a las medidas desesperadas del Estado, que buscaba rescatar dinero de todas partes. Cuando el gobernador de Georgia propuso resucitar un antiguo impuesto sobre las ganancias comerciales, Woodruff contrató una serie de periodistas para que escribiesen artículos semanales donde informaban que el gobernador era un alcohólico infiel, traficante de cerveza y licores a través de la empresa de matones de su cuñado. Estos artículos se editaban en casi 100 diarios rurales y se enviaban copias a influyentes hombres de negocios y miembros de la Asamblea General. Sin embargo, el gobernador no daría su brazo a torcer y Coca-Cola se tuvo que mudar al estado de Delaware durante más de una década. Durante los años 30, la corporación supo aprovechar la era dorada de Hollywood, contratando a sus actores más famosos: la Cleopatra, Claudette Colbert, Loretta Young, el ganador del Oscar Cary Grant, el Tarzán Johnny Weissmuller y Joan Crawford, que más tarde cometería una traición imperdonable casándose con el presidente de Pepsi. Coca-Cola se codeaba con las estrellas más exitosas y había alcanzado el cielo, literalmente hablando. La aerolínea Delta Airlines fue la primera en servir el refresco a sus clientes durante sus vuelos y los aviones Fokker llevaban en sus alas el logotipo de la bebida. Glamour job. Mary Ann has made dozens of runs like this. Served hundreds of hot meals.
greeted thousands of new people. It all demands a lot of charm and works out to a lot of Coke. Does Coca-Cola have the taste you never get tired of? Do we mean it when we say Coke is always refreshing? Is things go better with Coke after Coke after Coke just a slogan? No es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Repetía Woodruff, megalómano, mientras veía estos aviones volar desde su finca georgiana de 12.000 hectáreas. El sueño americano se había cumplido, pero había que conquistar otros territorios más desafiantes y menos asequibles. En 1933 contrató al germano Max Kate como director de la sucursal en la reciente Alemania nazi, donde la bebida triunfó de manera indiscutible. Entre 1933 y 1939, en el primer sexenio de Hitler, las ventas anuales aumentaron de 100.000 a 4 millones. ¿Cómo lo hizo? Bueno, Kate no era antisemita, pero admiraba por completo al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, que se encargaba de administrar desde los programas radiales hasta las películas judiófobas, desde las tapas de los diarios hasta los discursos políticos, silenciando disidencia, planificando eventos de multitudes, utilizando una serie de técnicas implacables: la tergiversación, la hipérbole, la creación del enemigo único común, la simplificación de un mensaje sin que pierda su vigor. Algunos por lo bajo decían que incluso hablaba mejor en público que su jefe. Era enérgico, claro, imperativo y articulado. Él fue quien ideó la organización de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 con el objetivo de limpiar la imagen absolutamente horrorosa de su nación ante los ojos del mundo, y al mismo tiempo demostraba, según él, la superioridad de la raza aria, idea que por supuesto en este canal repudiamos y rechazamos desde lo más profundo. Primero aprovechó el momento para autorizar al jefe de policías a que limpie la ciudad de gitanos romaníes y los lleve a campos de trabajo forzados, y luego desplegó una maquinaria propagandística bastante innovadora, contratando a la cineasta Leni Riefenstahl, amiga de Walt Disney, para que grabase los juegos y luego los proyectara en las famosas películas pronazis Olimpia y El triunfo de la voluntad. Los Juegos de Berlín mostraron a una Alemania victoriosa con 101 medallas, muy lejos de las 57 que obtuvo Estados Unidos. Pero a pesar de que los periódicos oficialistas exigían impedir participar a los atletas judíos y de color, las demás naciones amenazaron con un gran boicot y debieron permitir que algunos no arios compitieran. Ante el rostro humillado del Führer, el afroamericano J.C. Owens consiguió 4 medallas de oro en atletismo, superando a sus rivales rubios, germanos, esbeltos y de ojos azules que observaban desde el polvo de la derrota su merecido triunfo con desprecio. Ni lento ni perezoso, Max Kate siguió los pasos de su ídolo y pactó un acuerdo millonario con Goebbels para que Coca-Cola fuera uno de los principales auspiciantes del torneo. El nombre de la bebida aparecía en carteles, en diarios, en anuncios, donde aseguraba ayudar a mejorar el rendimiento de los atletas, multiplicar sus capacidades, garantizarles el éxito. Cuando terminaron los juegos, la marca ya se encontraba distribuida a lo largo y a lo ancho de cada dominio del Tercer Reich, en las calles, en los comercios, en los camiones que trasladaban las juventudes hitlerianas a mítines políticos. Incluso llegaron a venderse esvásticas con su logo. ¿Pueden creerlo? La corporación fue cómplice incluso luego del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El mariscal Hermann Göring, hombre más poderoso de Alemania luego de Hitler, permitió la importación del ingrediente secreto. Para 1939 estaban funcionando 43 fábricas y había otras 9 en construcción. El objetivo oculto de Göring era nacionalizarla y apropiarse de la fórmula, y comenzar a vender una Coca-Cola alemana nazi para ganarse los corazones del mundo. No es broma. En su afán por salvar la firma, Kate estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Con el aval de Goebbels, fue designado director de la oficina de propiedad enemiga y así consiguió evitar los planes del mariscal. No se sorprendan tanto. Hubo varias empresas estadounidenses que trabajaron para la dictadura racista y corrosiva del Tercer Reich, como describe el magistral historiador liberal inglés Anthony Sutton en Wall Street y el auge de Hitler. La megacorporación tecnológica IBM, que hoy es socia permanente del Foro de Davos y tiene su sede en Silicon Valley, suministró máquinas tabuladoras y tarjetas perforadas, precursores de los ordenadores, para el régimen nazi, que fueron utilizadas para operaciones administrativas y logísticas, como censos a los judíos y la puntualidad de los trenes alemanes que conducían a los prisioneros a su destino final. IBM perfeccionó la maquinaria burocrática asesina de Hitler a tal punto que este mismo le otorgó
otorgó a su fundador Thomas Watson una medalla de agradecimiento para extranjeros que demostraron ser dignos del Führer. Y no fue el único. El famoso Henry Ford, que era profundamente antisemita, recibió en 1938 la Gran Cruz de la Orden del Águila, la más alta condecoración que los nazis concedían a un foráneo, porque su empresa automotriz produjo en Alemania vehículos militares para las milicias germanas, utilizando cientos de esclavos como mano de obra. Pero todo cambió el 7 de diciembre de 1941, cuando aviones japoneses atacaron la base naval de Pearl Harbor y Estados Unidos se sumó al conflicto. Eventos permitidos abiertamente por el crápula de Roosevelt, un dictador igual que Hitler y que Stalin, como demuestra Sutton, en Wall Street y FDR y Wall Street y los bolcheviques. La verdadera naturaleza de los criminales que dirigen los estados es su vocación por el delito, y en ese idioma se entienden todos. Y por supuesto, los zorros de Wall Street que están detrás y que saben que si tienen que matarte de ser necesario para robarte tu cartera, nadie mejor que el Estado para que lo logren. Cuando entraron en disputa Washington y Berlín, Coca-Cola comenzó a considerarse un refresco non grato en suelo germano. Se dejó de importar y hasta se convirtió en un motivo de burla para los yanquis. El jefe de prensa alemán Otto Dietrich declaró con sorna que los norteamericanos solo le habían aportado a la civilización goma de mascar y Coca-Cola. Las emisiones de radio del Imperio japonés proclamaban que con este producto se había importado los gérmenes del mal de la sociedad americana. Para colmo de males, desde 1943, las propias fuerzas aéreas estadounidenses surcaron los cielos germanos, y en esas ironías de la guerra bombardearon 43 fábricas de la marca que más representaba a su propia nación. Aislado, sin contacto, desligado por completo de la dirección de Woodruff, Max Kate decidió tomar el control absoluto de Coca-Cola Deutschland y con las fábricas supervivientes se vio obligado a reinventarse. Alemania estaba totalmente sitiada, bloqueada, sufría de miseria, hambruna y escasez de azúcar, y el suministro de coca que quedaba había sido reservado por el gobierno para los soldados heridos en los hospitales. Junto con científicos antisemitas, el empresario comenzó a crear una nueva fórmula con lo que él mismo describió como los restos de las sobras. Probaron distintos ingredientes usando a judíos como sujetos de pruebas que se fueron lentamente hasta agonizar. Horror infernal. Todo esto, por supuesto, lo contamos por su nítido valor educativo, histórico y documental. Después de varios meses encontraron la mezcla propicia: remolacha azucarera, un derivado barato del queso, fibra de manzana y sobrante de sidra. Mientras bombas severas caían por la ciudad de Berlín, terminaron de hallar su poción rebajada, y Kate le propuso un concurso a los empleados de la fábrica para que buscaran un nombre similar a la palabra fantasía, pues había quedado fascinado con la película de Mickey Mouse que se había estrenado recientemente. Escuchó varias opciones y no quedó satisfecho, hasta que en el fondo un vendedor veterano llamado Joe Nip comentó casi con desdén el nombre más simple que puede oírse: Fanta. Así fue como la Fanta se convirtió en el orgulloso refresco del nazismo. Ese mismo año se vendieron 3 millones de cajas, pero lo curioso es que la mayoría no la usó para beberlas, sino como ingrediente para endulzar sopas y guisos. Mientras tanto, la corporación de Woodruff trataba de resistir las adversidades de la época, aumentando a precios astronómicos el valor de su producto. Una botella de coca salía 5 centavos años atrás, pero durante la guerra llegó a venderse a 40 centavos de dólar, 800% más caro. Ese precio monstruoso se debía al encarecimiento drástico de los ingredientes de la bebida, pero por sobre todo a que la mayoría de las botellas se destinaban directamente al ejército. Woodruff logró un acuerdo con el gobierno para que su producto no fuese solo la bebida oficial de los soldados, sino uno de sus pocos placeres en medio del infierno de balas silbantes, heridas sangrantes y muerte. La compañía desplazó a casi todo su personal a los frentes de batalla, un contingente de casi 300 hombres que desde Nueva Guinea al Mediterráneo fueron siguiendo a los soldados norteamericanos, suministrando más de 10 millones de botellas e instalando 64 fábricas provisorias, mientras los gastos de montaje iban por cuenta del tío Sam. Los técnicos que instalaban las máquinas de refrescos en las líneas de avanzada eran considerados tan imprescindibles como los mecánicos que reparaban los carros de combate. En 1941, un inspector de sanidad rogó a sus superiores que enviaran gaseosa para la tropa, después de que unos soldados desesperados y furibundos le hubiesen transmitido que la falta de una buena gaseosa era la mayor calamidad que sufrían luego de luchar. Incluso la usaban para fines religiosos. En la batalla de las Ardenas, un sacerdote de campaña se quedó sin vino y consagró a los combatientes con Coca-Cola. Hasta Mary Churchill, hija del reconocido primer ministro
ministro, bautizó un destructor de la Marina Real Británica con una botella de refresco. El fin de la guerra dejó a Europa en ruinas, con escasez y miseria, frente a Estados Unidos victorioso, hallándose beneficiado de controlar el mercado mundial de diferentes productos, incluida el azúcar. Mediante cuotas de importación regulaba la cantidad que los países productores podían exportar cada año. Era una locura socialista, pero controlada desde Washington. Coca-Cola se llevó su premio, ya que el gobierno endulzó todavía más su trato. Persuadieron a la oficina de precios de brindar créditos de azúcar a la empresa para enviar a todas las bases militares dentro y fuera del país toneladas de refrescos. La firma había logrado una conquista sin precedentes, gracias a suministros y recursos logísticos gubernamentales pagados por los sufridos contribuyentes. Yes, for a bright taste and a bracing sparkle, for perfect refreshment every time, there's nothing like ice-cold Coca-Cola. Coca-Cola familiar llena 1, 2, 3, 4 vasos y todavía queda Coca-Cola en la botella. Coca-Cola familiar, aún más económica. Pero todavía no había conquistado el mundo. Faltaba ocupar su otra mitad, el aparente contrincante del tío Sam, una región triste, monótona y desagradable que decía odiar al capitalismo. Pero sus habitantes intentaban escapar desesperadamente a él y por eso debían encadenarlos. Me refiero claro a la Unión Soviética. Fue entonces que Woodruff, al igual que lo había hecho con Max Kate, contrató un nuevo embajador para que se infiltre en el Zenit comunista. Se llamaba Alexander Makinsky. Era un empresario de una familia noble iraní que había estudiado en la prestigiosa Escuela Imperial de Jurisprudencia de San Petersburgo y que tuvo que huir junto a su hermano cuando estalló la Revolución de Octubre, que había fusilado sin piedad alguna a miles de hombres, mujeres y niños aristócratas. Acabó involucrándose en la Cruz Roja estadounidense de Varsovia hasta convertirse en secretario jefe de la División de Ciencias Médicas de la Fundación Rockefeller en Francia. Allí Makinsky terminó sus estudios en París, llegó a ser profesor de Ciencias Sociales de la universidad más prestigiosa, la Sorbona, y conoció a escritores e intelectuales de talla mundial como Jean-Paul Sartre, James Joyce y Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Después de la sorpresiva invasión nazi en Francia con los tanques Panzer atravesando el bosque de Ardenas, Makinsky huyó hacia Washington y formó parte del equipo del presidente de la Fundación Rockefeller. Allí cosechó amigos muy importantes como el jefe del Estado Mayor Conjunto Dwight Eisenhower y su asistente Charles Douglas Jackson, subjefe de la División de Guerra Psicológica. Una tarde invitaron a Robert Woodruff y entre los cuatro, Eisenhower, Jackson y Makinsky, resolvieron que este último debía ser el principal cabildero de Coca-Cola en Europa. El ambicioso iraní se puso el objetivo de vender 40 botellas a cada francés por año y lo consiguió. Y'a de la joie, c'est la gaieté qui est très belle quand on boit un Coca-Cola avec Coke. Y'a de la joie. A pesar de que muchos comunistas parisinos protestaron ferozmente, acusando que la bebida... Algunos incluso llamaban a su casa y amenazaban con bombardearla, causando que su esposa tuviera crisis tan tremendas que terminó cayendo en una angustia profunda e irreversible. A Makinsky poco le importó y la metió en un manicomio. Participó en el establecimiento de fábricas en Portugal, Egipto, Dinamarca, Bulgaria y finalmente la Unión Soviética. En 1949 el particular emisario logró una reunión en Rusia entre Eisenhower, que se candidateaba a presidente por el Partido Republicano, y el afamado mariscal soviético Georgy Zhukov, quien siendo jefe de Estado Mayor había sido humillado 3 años antes cuando los propios comunistas le confiscaron por sorpresa 7 vagones que iban desde Alemania a Moscú, conteniendo cientos de objetos de valor saqueados. 17 anillos de oro, 3 piedras preciosas, más de 4 kilómetros de tela destinada a vestidos de seda de aristócratas italianas, 323 piezas de piel, 44 alfombras tomadas de palacios alemanes, 20 armas de colección y 55 pinturas que tenían como objetivo terminar escondidos todos en el apartamento del soviético. A pesar de que el propio mariscal se reconoció culpable, Eisenhower expresó simpatía por su camarada de armas y aquella velada del 49 le ofreció un vaso de una extraña bebida oscura y burbujeante. Cuando Zhukov la probó, sus pupilas se dilataron y su rostro se llenó de entusiasmo. ¿Qué es esto?, le preguntó enérgico a Eisenhower. Coca-Cola, le respondió el otro con orgullo, la gran bebida americana.
la tomamos en todos los Estados Unidos. Adicto al lujo y a los placeres, el ruso le pidió que le trajeran varias cajas, pero pidió que en las botellas no se viera el logo de la compañía, ya que un militar ruso no podía ser visto bebiendo el símbolo del imperio americano. Eisenhower encargó al general Clark que tramitase la orden al presidente Truman y un grupo de químicos eliminaron el color oscuro de la bebida, revelando su verdadera imagen, un desagradable líquido blanquecino. Le sacaron el logo a las botellas y le pusieron una tapa con una estrella roja en el centro. Por años, el mayor producto del capitalismo estadounidense circuló disfrazado como un espía por los dominios de Stalin. Pero no era el único infiltrado. En 1959, McKinsey, ¿se acuerdan de McKinsey?, entró a la fiesta de inauguración de la Exposición Nacional Estadounidense de Moscú junto con el vicepresidente Richard Nixon y Milton Eisenhower, hermano menor de Dwight. No obstante, la celebración fue interrumpida cuando un periodista del Pravda, el diario oficial de la dictadura roja, le arrancó al embajador de Coca-Cola el vaso de vodka de la mano, se lo tiró en la cara y lo acusó de ser un asqueroso espía, mientras unos oficiales lo sacaban del recinto. Años más tarde, una serie de artículos del periódico demostraron que efectivamente era cierto. McKinsey, que realizaba múltiples visitas a la Unión Soviética, había trabajado antes de la Segunda Guerra Mundial como informante para el MI5 británico y como agente de la OSS y luego de la CIA en la Guerra Fría mediante Charles Douglas Jackson, quien no solo fue el enlace entre los servicios de inteligencia y el Pentágono, sino que además había sido clave en asegurar la participación norteamericana en el famoso grupo Bilderberg, asistiendo personalmente en 8 oportunidades. Así es, uno de los líderes de Coca-Cola era un agente de inteligencia norteamericana en las peligrosas tierras de Rusia y un protagonista fundamental durante la primera década de la organización semisecreta que reúne a las 130 personalidades más importantes de Occidente hasta la actualidad. La compañía ya estaba inmersa de lleno en lo alto de la política norteamericana. Tan fanático del refresco era John Fitzgerald Kennedy que en 1963, a pocos días de su trágico funeral, ofreció como embajador de Estados Unidos en Inglaterra al propio Robert Woodruff. Pero el jefe rechazó la oferta. Con 73 años de edad ya estaba cansado de tanto gobernar. A pesar de conservar su cargo, decidió dedicarse a la filantropía y le derivó el mandato de la firma al director ejecutivo John Paul Austin, un políglota recibido en Harvard que casualmente había competido como remero en los Juegos Olímpicos de Berlín y que durante la Segunda Guerra Mundial había sido teniente comandante de la inteligencia naval. Era un hombre imponente que medía 1,92 m y sabía hablar francés, español, japonés e italiano. Con él, Coca-Cola multiplicó su crecimiento hasta cosechar ganancias astronómicas de $47 millones al año. En parte lo consiguió haciendo pactos forzados con el sionismo. En 1966, la Liga Antidifamación, una de las ONGs de lobby sionista y autodenominada judía más importante de Estados Unidos, acusó a la corporación de no haberle concedido una franquicia a Israel, mientras el producto se repartía a lo largo del mundo árabe, desde Marruecos hasta Pakistán. Esta liga, vaciada de moralismo, tuvo los suficientes vínculos políticos para amenazar con un boicot judicial a Coca-Cola, acusando de antisemitismo directamente a Austin mediante un supuesto chantaje que implicaba una vieja amistad del empresario con 3 o 4 nazis que en realidad eran atletas y que conoció en los Juegos de Berlín. Pero ni Austin ni la compañía tenían nada contra los judíos. De hecho, en 1935, el rabino ortodoxo de Atlanta, Tobias Geffen, había autorizado a Coca-Cola como brebaje kosher. El director ejecutivo salió a recordar este hecho y aclaró que la ausencia de la bebida en las tierras de Sion no se debía a un antisemitismo empresarial, sino a que Israel, por entonces un país formalmente socialista, pobre y poco poblado, no estaba preparado para sus negocios. Fue una mala elección de palabras. Los abucheos empezaron a resonar por las paredes del recinto. La indignación se expandió e instituciones sionistas de toda Norteamérica, como el gigantesco hospital neoyorquino Monte Sinaí, abandonaron sus convenios e incluso comenzaron a denunciar que esta gaseosa era dañina para los adolescentes por su exceso de azúcar y de cafeína, algo que sabían hace tiempo. A pesar de las múltiples publicaciones
publicidades con médicos y enfermeras que ellos mismos habían impulsado. Se puso de malas con el pueblo elegido. Viendo su reputación en peligro, Austin tuvo que tomar entonces la decisión drástica de llevar la gaseosa al mercado israelí a pérdida. Un mercado, además, particularmente agresivo, con muchos productos extranjeros, como por ejemplo los Beatles, que estaban prohibidos en el estado criminal genocida de Israel. Es decir, la organización mafiosa que se dedica a aniquilar palestinos desde 1948. Y el desembarco de Coca-Cola tuvo lugar ni más ni menos que en las vísperas de la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, donde una coalición de países árabes fue destruida por las fuerzas de defensa sionistas que extendieron su territorio colonizado hacia Gaza, Cisjordania y los Altos del Golán, desplazando a 400.000 habitantes inocentes más por segunda vez. Los echaron de su casa en una primera oportunidad en el 48 y los echaron de nuevo 20 años después, recluyéndolos en campos de concentración a cielo abierto que hoy, en el caso de Gaza, están siendo arrasados en el peor crimen contra la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Los árabes boicotearon duramente a Coca-Cola y durante varios años prohibieron la compra del producto en sus territorios, como en Egipto. No obstante, a la compañía poco le importó. Para 1969 los ingresos brutos alcanzaron los $300 millones. Con 130 naciones en su haber, era el producto con presencia en más países del mundo. Había recuperado Fanta, se la quedó, sí, y ganaba con sorna todos los juicios donde la acusaban de provocar enfermedades. En uno de ellos, el abogado Joseph Califano declaró riéndose: la única forma de que el producto podría causar daño a un niño sería que alguien lanzara una botella por la ventana y le cayera en la cabeza. Austin seguía la vieja tradición de Woodruff de asociarse con políticos influyentes y hacer negocios espurios y secretos para aventajar a la competencia. Forjó entonces una especial amistad con el gobernador de Georgia de aquella época, un tal Jimmy Carter. Les hablamos mucho de Carter, por ejemplo, en nuestro documental sobre la CNN, único documental crítico sobre la perturbadora historia del eugenicista Ted Turner, fundador de la misma y esta empresa dedicada a las mentiras. Pero bueno, hablemos de Coca-Cola y Carter. Coca-Cola puso a su disposición un ejército de aviones privados, 20 jets, 8 limusinas y un batallón de espías privados a cambio de que el gobernador le diese concesiones. Aprobó una ley que le permitía a las compañías locales pagar a 4 centavos de dólar el kilo de azúcar mediante enormes subsidios de fondos públicos. Era tan grotesca, tan evidente la tramoya que los congresistas llamaron a esta iniciativa el Proyecto Coca-Cola, o el Aeropuerto de Oro, por la transacción con aeronaves, que en realidad eran vehículos poco seguros, muchos de los cuales terminaron saliendo de circulación, y que teóricamente iban a ir destinados a proveer a los guardias de la emergencia civil, a los bomberos y al servicio médico de emergencias del estado de Georgia, pero se terminaron vendiendo en forma de repuestos y a la postre sufragaron en buena medida la campaña presidencial de Carter, que con estas subvenciones invistió finalmente a Coca-Cola como el mayor comprador mundial de la azúcar, con 1 millón de toneladas anuales. Y si no podían pagarlas, las pagaban los taxpayers americanos. Así que fácil que es crecer, ¿no? Nada de capitalismo, todo lo contrario. That was proud of hard work, strong families, close-knit communities, and our faith in God. Too many of us now tend to worship self-indulgence and consumption. Human identity is no longer defined by what one does, but by what one owns. But we've discovered that owning things and consuming things does not satisfy our longing for meaning. En el 76, Carter usó dinero de los jets para contratar los servicios del equipo publicitario de Coca-Cola para la fase final de su campaña como candidato presidencial. John Austin incluso llegó a presidir el banquete de celebración cuando ganó aquel 2 de noviembre, haciendo un brindis donde agitó una botella de Coca-Cola como si fuera una botella de champán que bañó a todo el comité. ¡Qué incómodo!
Patrick Cadell, que era el gerente de publicidad de Coca-Cola por aquella época, llevó personalmente la exitosa campaña de Carter adelante y unos años después lo haría con la de Joe Biden, cosa que les contamos en nuestro documental original sobre Biden, que llegó a más de 1.300.000 personas y que reforzamos en el definitivo que sacamos este año y que les recomiendo mucho. Biden y su clan retratados para que nunca nos olvidemos de qué clase de tiranos y cleptómanos pintorescos pasaron por la Casa Blanca. Pero bueno, Carter ya era el nuevo mandatario de la nación y recompensó a Coca-Cola poniendo en su gabinete a varios de sus directores. Charles Duncan, por ejemplo, se convirtió en subsecretario de Defensa y el abogado Joseph Califano fue asignado al Ministerio de Salud, Educación y Bienestar Social, donde irónicamente montó el primer programa estadounidense contra el tabaco, realizó iniciativas contra el alcoholismo, aunque ya habían pasado muchísimos años de que se asumió el estrepitoso fracaso de la ley seca y fue derogada, y también promocionaba la buena alimentación, que para él consistía en muchos bistecs, algunas patatas y siempre un vaso de Coca-Cola. Carter además tenía ayudantes no oficiales de la compañía y no se gastaba en ocultarlo. Por el contrario, se jactaba declarando que ellos me proporcionan por adelantado los informes acerca de cualquier país que les pida, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dirigentes y cuándo iré allí, además de presentarme a los líderes de esas naciones. Todos beben Coca-Cola. Esta es una frase literal. Justamente aquel año el propio John Austin viajó a Cuba a resolver cuentas pendientes. Luego de la revolución comunista, Coca-Cola había huido de La Habana junto con muchas otras marcas. El Che Guevara, que era fanático de la gaseosa, había mandado como ministro de Industria a recrear el producto, igual que Hitler. Habían expropiado la fábrica, tenían personal casi esclavizado, naturalmente, y 1 millón de envases vacíos repartidos por la isla, pero le faltaba lo esencial, la fórmula secreta. Asignó a los pocos científicos y químicos que quedaban allí, que no habían escapado, para tratar de encontrarla. Luego de largos meses, le avisaron que la habían hallado. Le dieron la mezcla entonces a Guevara, que la saboreó un rato en su boca, y ante un montón de ojos temerosos y expectantes dijo: «Manga de esto sabe a mí». Todos los empleados entonces creyeron que serían inminentemente fusilados, fiel a la costumbre de esta máquina de matar. Y Guevara entonces les espetó: ¿por qué se quedan mirando? ¡Hagan más, inútiles! ¡Hagan más! ¡Quiero una fábrica de esto! Así fueron naciendo refrescos como Tropicola o Tucola, que en sus envases prometían ser mejor que la original. El mismísimo Fidel le hizo publicidad a su gaseosa marxista-leninista, burlándose de Coca-Cola frente a un tumulto de reporteros el día que aterrizó a Chile para visitar a Salvador Allende. Nosotros se por el culo en Cuba, pero ya como no tenemos la fórmula secreta, no sabe igual. No sabe mejor. ¿Es mejor la cueva? Martí dijo que nuestro vino es sangre para nuestro vino. ¿Y el vino chileno tomado? Bueno, hay que decir que el vino chileno es muy bueno. Pero a la hora de almorzar, el comandante tomaba la auténtica, no era ningún tonto. La compañía le había hecho un juicio de $27 millones al régimen castrista por haberles robado la fábrica. Pero una tarde calurosa como todas, Austin aterrizó en La Habana para reunirse en privado con el dictador. «No quiero continuar esta guerra», le comentó con un español pulido, mientras el cubano lo miraba entre el humo espeso de su habano. «Carter quiere que hagamos las paces. Quiero comenzar una amistad contigo. Hombre, no seas terco». El presidente norteamericano confesó en su diario de la Casa Blanca que había contratado al CEO de la Coca-Cola como embajador no oficial para una reconciliación entre los dos países. Austin le prometió a Fidel que Jimmy Carter eliminaría todas las restricciones de viaje impuestas a los yanquis para visitar turísticamente la isla, a cambio de que Fidel lo apoyase ante la crisis de los rehenes estadounidenses en Irán, donde 66 diplomáticos habían sido secuestrados por estudiantes partidarios del Ayatollah Khomeini. Como todos saben, Carter y Castro acabarían siendo grandes amigos, tal punto que el expresidente sería invitado en 2002 al país insular e instigó a la Casa Blanca para que le pusiera fin al embargo económico. Hemos llegado como amigos del pueblo de Cuba y tenemos la esperanza de conocer a cubanos de diversas vertientes de la vida.
Pero no era el único país comunista que la gaseosa había conquistado, porque en 1978, tras 30 años de prohibirla, Coca-Cola logró un contrato cuantioso con China para embotellar la bebida, apenas unos días antes de que el tío Sam retomase sus relaciones diplomáticas con el gigante asiático mediante las artimañas del astuto Henry Kissinger. English? Oh, no, sir. Coca-Cola. Yes, Coca-Cola. I'll have Coca-Cola, sir. Sorry, this is a hardware store. Los chinos habían aprovechado la reciente muerte de Mao Zedong, que en su libro rojo había calificado al refresco como el narcótico de los lazarillos del capitalismo revanchista. La gaseosa no tenía ideología, no le importaba la moral de sus socios. Fue uno de los principales patrocinadores del Mundial 1978, disputado en una Argentina que estaba gobernada por una sangrienta dictadura de psicópatas torturadores, que utilizando el espectáculo futbolístico como una pantalla, disimularon los tormentos y asesinatos sistemáticos que cometían sobre civiles inermes y algunos pocos guerrilleros, incluso a escasas cuadras del Estadio Monumental, donde la selección albiceleste levantó la Copa del Mundo. El logo de Coca-Cola aparecía en todas las propagandas gráficas de la dictadura con el eslogan "Vivir mejor". En 1981, a sus 66 años de edad, habiendo logrado un expansionismo brutal, John Austin, llamado ya el emperador de Coca, se retiró de la dirección de la firma para dedicarse a la militancia corporativa del medio ambiente, ocupando las juntas ejecutivas de diferentes empresas como Sun Trust, General Electric y Morgan Guaranty Trust, la Comisión Trilateral o el Consejo de Relaciones Exteriores dirigido por la familia Rockefeller. En su reemplazo, asumió como presidente Roberto Goizueta, un cubano de La Habana que había estudiado en el Colegio Jesuita de Belén, casi como los jesuíticos hermanos Castro, para luego irse a estudiar a Estados Unidos y acabar siendo un alumno distinguido en la Universidad de Yale. Luego entró a la logia Skull and Bones, la sociedad secreta más poderosa y desconocida de Estados Unidos, a la que le dedicamos un documental muy interesante. Era Goizueta el primer extranjero que se sentaba en el trono de la marca más famosa del mundo. No le tembló el pulso. De inmediato quiso refrescar a la empresa, innovarla y ramificarla, adaptándose a una época obsesionada por el cuerpo, llena de suplementos, gimnasios, esteroides y peinados nuevos. Presentó en 1982 la Coca dietética. You know what's new? Diet Coke! And you're gonna drink it just for the taste of it. Introducing Diet Coke! La Coca Diet, libre de azúcar y endulzada con aspartamo, una sustancia artificial que según la propia Organización Mundial de la Salud es posiblemente cancerígena. Pero Goizueta seguía preocupado, porque la famosa guerra contra las drogas por parte del gobierno norteamericano se estaba poniendo más y más rigurosa. La DEA, la Agencia Federal contra Sustancias Ilícitas, le había informado a él y a unos pocos directivos que estaban buscando eliminar de los productos legales todos los derivados de la planta de la coca, uno de los ingredientes fundamentales que Coca-Cola había recuperado años atrás y que importaba desde las fincas de Perú. Sin esos campos donde crecen las caspas de Atahualpa, el imperio se desmoronaría como un castillo de naipes. Pepsi seguía pisándole los talones en una competencia de titanes corruptos que era llamada por la prensa la Guerra de las Colas. Preocupado por perder su batalla, en marzo del 85, Goizueta viajó personalmente a la mansión del padrino de la gaseosa para rogar aprobación. Por supuesto me refiero a Robert Woodruff, de 95 años de edad, que estaba prácticamente sordo y ciego en su lecho de muerte. Ante el temor de que sucumba en cualquier instante, el cubano ni siquiera se tomó el trabajo de preguntarle cómo estaba su salud. De inmediato le comentó la compleja situación empresarial y le susurró la solución que había pergeñado con su equipo. El anciano recordó arrepentido que décadas atrás pudo haber comprado 3 veces la maldita Pepsi del demonio. Es lo único de lo que me arrepiento, le dijo agarrándolo de la solapa. Y
Ahora estaba a punto de superarlos. Con el poco aliento que le quedaba, le dio el visto bueno para que hiciera lo necesario. Esa fue la última vez que se vieron. Woodruff falleció el 7 de marzo, semanas antes de que la Coca-Cola original dejara de venderse y en su reemplazo saliese al mercado la Cherry Coke, con sabor a cereza, y la New Coke, una Coca-Cola más dulce, hecha con una fórmula diferente. Recently, an independent research firm ran a taste test between Coke and Pepsi, and the taste more people chose was the taste of Coca-Cola. Yes, more people all across the country, when comparing Coke to Pepsi, chose the taste of Coke as the better taste. Let's look at it this way. We gave America a choice, and more people said Coke is it. It's a hit. It's a Coke. Coke is it. Fue tal el frenesí y la expectativa que el canal ABC interrumpió la noticia de que el presidente Ronald Reagan había sido operado de cáncer para presentar esta nueva coca. Goizueta la llamó una revolución, más atrevida, más armoniosa y más perfecta. Le regalaron miles de latas a los niños de la Plaza Lafayette en Washington, D.C. y a los obreros que renovaban la Estatua de la Libertad en su centenario. Las ventas subieron por los aires en los primeros días. No había un solo estadounidense en la calle que no la tuviera en la mano. El cubano, desde su cúpula de CEO, sentía que lo había logrado. El mundo estaba a sus pies. Fue entonces que su asistente le avisó lo que realmente sucedía. Empezaron a caer cientos de miles de llamadas a través de 800 líneas telefónicas de la compañía, insultándolos, injuriándolos, diciendo que la nueva coca era una porquería, un asco, una abominación. Exigían que se regrese a la vieja fórmula, y hasta el propio Fidel Castro, que no se llevaba nada bien con Goizueta, declaró con oportunismo que la desaparición de la coca genuina era un síntoma de la decadencia norteamericana. Ahora sí, finalmente, caerá el capitalismo. Y siguen esperando. Un jubilado de Seattle llamado Gay Mullins creó la organización All Cola Drinkers of America solamente para presionar a Coca-Cola Company para que reintroduzca la bebida original, y hasta llegó a presentar una demanda colectiva que recaudó 60.000 firmas. El 11 de julio de aquel año, menos de 3 meses después, los consternados ejecutivos de la empresa, con su presidente a la cabeza, salieron a dar una conferencia de prensa y anunciaron el regreso de la fórmula tradicional. Aquel día el demócrata David Pryor declaró en el Senado que era un momento significativo en la historia de los Estados Unidos. Para recuperar las toneladas de billetes perdidos que había causado semejante fiasco, Coca-Cola tuvo que acudir a sus otras inversiones. Había comprado por $750 millones ni más ni menos que Columbia Pictures, la titánica productora que en aquel periodo había estrenado películas de taquilla como Tootsie, Karate Kid, Los Cazafantasmas y Gandhi, que sirvieron para promocionar el regreso glorioso del refresco amado. Coca-Cola se estaba acercando al centenario de su creación y lo festejó con una estrategia de mercado indiscutible. En 1986 se incorporó al mercado oficial de la perestroika soviética gracias al secretario general del Partido Comunista de aquel entonces, Mikhail Gorbachev, quien no solo aceptó la introducción de marcas norteamericanas en las tierras gélidas, sino que incluso participó en sus publicidades y cobró por ello. Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Писахат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Pero así como la Unión Soviética incorporaba productos del imperialismo norteamericano a su mercado doméstico cotidianamente, Coca-Cola recreaba los métodos abusivos del sistema ruso. El siguiente contenido se ha realizado bajo los más estrictos parámetros ETSA de YouTube.
en un contexto netamente periodístico, educativo y documental. 1987, la Oficina para América Latina en Londres publicó un folleto llamado Refrescos, Trabajos Duros, donde denunciaba que durante 9 años 450 empleados de la planta embotelladora en la ciudad de Guatemala libraron una serie de huelgas donde fueron asesinados 5 compañeros y otros 4 fueron secuestrados y desaparecidos. Se estaba abriendo una caja de Pandora, un esquema siniestro que la megacorporación aplicaba a lo largo de diferentes fábricas del planeta con la complicidad de Goizueta, quien fallecería en 1997 cuando Coca-Cola ya era considerada la marca comercial más famosa del mundo, por delante de McDonald's, Disney, Marlboro y Microsoft. En 2001, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario Colombiano, llamado Sinaltrainal, presentó otra demanda contra la poderosa bebida en un tribunal de distrito de Miami, alegando que embotelladoras en Colombia habían contratado a grupos paramilitares para asesinar a integrantes que luchaban por justicia laboral, así como oyen. Este método un tanto controvertido de matar a tus propios empleados había comenzado en 1993 cuando la compañía compró decenas de industrias en aquella zona y tuvo muy poca tolerancia hacia las huelgas, utilizando mecanismos de presión, chantaje, extorsión, intimidación, tortura y homicidio. En 1994 fueron encontrados sin cabeza 2 líderes sindicalistas detrás de una de las fábricas, y a ver, yo no soy nada amigo de los sindicalistas, pero me parece un tanto excesivo. Un año después se halló otro horadado por las balas en un bar cercano a su trabajo, pero el caso más detallado y emblemático fue el de Facundo Gil, ocurrido el 5 de diciembre de 1996. El sindicalista Luis Adolfo Cardona relató en The Chicago Tribune cómo vio con sus propios ojos el crimen cuando estaba operando un montacargas en la embotelladora del municipio de Carepa. De pronto escuchó el primer tiro y observó un motociclista disparándole a Gil a sangre fría. Quiso levantarlo, pero su compañero ya estaba inerte, sin vida. Desesperado, fue corriendo a la comisaría y en el camino, unos encapuchados sin rostro lo secuestraron y retuvieron por 48 horas. Una mañana regresaron armados a la planta y les dijeron al resto de los obreros que si no renunciaban al sindicato antes de las 4 de la tarde serían aniquilados. El gerente de la planta ya tenía preparado el formulario de renuncia y les mencionó con una sonrisa malévola que estaban haciendo lo correcto. El juicio obviamente no terminó en nada. Coca-Cola fue absuelta de todos los cargos, a pesar de que la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia afirmara que solo en 2002 al menos 172 sindicalistas afiliados fueron víctimas de ejecución extrajudicial, 164 recibieron amenazas de muerte, 26 fueron víctimas de secuestro, 132 detenidos arbitrariamente y 35 se ganaron un boleto al más allá. Pero este caso fue emblemático porque permitió destacar otras infamias de la empresa a lo largo del globo. Una de ellas fue la del pueblo Plachimada, en un estado de la India llamado Kerala. El 8 de octubre de 1999 se instaló allí una fábrica de 380 empleados de Coca-Cola que empezó a utilizar 500.000 litros de agua subterránea al día, secando los pozos y volviendo tóxico lo poco que quedaba. Cuando los inocentes aldeanos fueron a protestar, los gerentes decidieron regalarle residuos de lodo del proceso de fabricación como si fuera fertilizante gratuito para sus granjas. Un investigador de la BBC recogió muestras de este lodo en 2003 que fue llevado a un laboratorio de la Universidad de Exeter, donde se descubrió que contenía niveles altísimos de cadmio y plomo, provocando que indios, adultos y niños sufriesen vómitos, sordera, convulsiones, problemas de desarrollo, infertilidad y cáncer mortífero. Y no era la única fábrica. Desde su vuelta a la India en 1993 se han dado decenas de denuncias contra sus métodos de producción en 57 plantas. Mientras tanto, la compañía invadía el paisaje del pobre estado mexicano de Chiapas con anuncios publicitarios que exhibían imágenes de indígenas bebiendo el refresco con placer y eslogans en su propio dialecto. Querían ocultar una realidad opuesta, donde expulsaban a miembros de las comunidades aborígenes de Teopisca de su propiedad privada, por la sencilla razón de que no contaban con títulos, por más que estaban allí hace siglos. Así lo contó uno de ellos directamente en 2004. Don Manuel relató a Reforma que los directivos de la compañía habían sobornado al agente municipal José Santis para que obligase a todas las familias a comprar al menos 20 cajas de refresco por semana. Cuando los aborígenes se hartaron de esta maniobra, contrataron una serie de matones para amenazarlos, les pegaron y a uno incluso le quemaron su choza cuando estaba durmiendo
durmiendo y lo redujeron a cenizas. La corporación se aprovechaba de las zonas más humildes. Ese mismo año se reveló que estafaban a los vecinos del suburbio de Sidcup, al sureste de Londres, rellenando con agua del grifo botellas de su marca Dasani. Cosa que les juro por mi vida que desde los 6 años me imaginé que hacían. Y vendiéndola a 95 peñiques como si fuera agua mineral purificada. Pero parece que es preferible tomar del grifo, porque un estudio realizado en los laboratorios de la Universidad Estatal de Fredonia detectó que el agua de Dasani contiene microplásticos que pueden estar relacionados con diabetes, enfermedades cardíacas y problemas reproductivos. Si además le agregamos metales pesados, la combinación es explosiva. En 2006 se demandó a Coca-Cola Company ante un tribunal de Los Ángeles por introducir millones de botellas importadas de México con pintura de plomo. Ante semejante serie de escándalos, la compañía decidió hacer un greenwashing, una limpieza verde de imagen para adaptarse a las políticas progres que empezaban a estar en auge. Y esto no podría lograrlo sino a través de un especialista en la materia y uno de sus mayores accionistas, Bill Gates, puesto que el fundador de Microsoft había aumentado drásticamente su participación desde 2005 y en 2007 desembolsó 392 millones para quedarse con un importante porcentaje de Coca-Cola FEMSA, el mayor embotellador público de sus productos en todo el planeta. Cito México. Se lo había recomendado hace tiempo quien por entonces era su mejor amigo, el inversor y filántropo Warren Buffett, director ejecutivo de la poderosa firma Berkshire Hathaway, que en 1988 ya había comprado más de $1.000 millones en acciones de Coca-Cola, un 6.2% que equivalía a la porción mayoritaria de la empresa. Gates ya venía coqueteando hace rato con la idea. Allá por los 90 había protagonizado una publicidad para el refresco. No quería ser menos que Gorbachev. Machines. Hello? Anybody got some change for a Coke? I'll pay you back. Coca-Cola Company se entregó al rey de la filantropía y a través de su fundación Bill y Melinda Gates se unió en 2010 al proyecto Última Milla, una campaña para suministrar medicamentos de manera sostenible a los pobres de África. Adivinen qué otros socios se sumaron. Fondo Mundial y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, mejor conocida como USAID, de la que ya hemos contado muchas veces que estuvo involucrada en las torturas de la CIA en la guerra de Vietnam y en la esterilización involuntaria de 300.000 mujeres pobres en Perú. No es casualidad que también en 2010 Buffett y Gates crearan juntos The Giving Pledge, una campaña para alentar a las personas extremadamente ricas a contribuir con al menos el 50% de su patrimonio a causas filantrópicas, que incluían educación, salud, investigación epidemiológica y medio ambiente. Al día de hoy, tienen 236 signatarios de 28 naciones que suman $600.000 millones donados, incluyendo Elon Musk, Mark Zuckerberg, Ted Turner, David Rockefeller y George Lucas, el director de la Guerra de las Galaxias, que al lado de todos los otros es la madre de Bambi. Pero Mr. Microsoft no es el único sospechoso de siempre asociado con Coca-Cola. Wikileaks del heroico Julian Assange, de quien tenemos el mejor documental en español, filtró hace algunos años un memorando de 12 páginas escritas por Doug Band, un antiguo asistente de Bill Clinton, que revelaba una reunión privada del exmandatario en 2009 con quien era el presidente de la compañía en aquel entonces, Muhtar Kent, un neoyorquino de ascendencia turca que también era miembro del Club Bilderberg. En aquel encuentro que se dio en la casa del empresario decidieron unir fuerzas entre la Corporación del Refresco y la Fundación Clinton, una de las ONGs más influyentes del planeta. El 21 de septiembre de 2010, en una sesión plenaria de la iniciativa global Clinton, Muhtar Kent comprometió a su empresa a empoderar a 5 millones de mujeres a través de la campaña 5BY20, premiando la innovación y otorgando reconocimiento a las feministas empoderadas que se destacan en distintas áreas empresariales. Por los peinados fucsias y verdes, quizás. La marca también realizó un acuerdo con la ya famosa WWF, el World Wildlife Fund. Coca-Cola
y WWF llevaron adelante un proyecto de mejora forestal y fomento sostenible en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, con el fin de administrar de manera responsable los recursos del planeta y reducir las emisiones de carbono en un 25%, bla 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 bla. WWF fue creada directamente bajo el patrocinio del príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de la reina Isabel, el padre del actual rey Carlos, el que dijo que tras su muerte querría reencarnar en forma de virus mortal para diezmar el problema de la superpoblación. Palabras literales. Toda una joyita. Bueno, por aquel tiempo Survival International, importante ONG de derechos humanos, reveló que WWF compró rifles de asalto Kalashnikov y municiones al ejército de la República Centroamericana y se los entregó a grupos paramilitares que cometían torturas, abusos carnales y asesinatos contra los habitantes autóctonos de la cuenca del Congo. Todo esto para proteger especies en peligro de extinción, ¿no? Matan a los humanos en el nombre de los bichitos. Los que siguen regularmente nuestro canal se darán cuenta fácilmente de que siempre son las mismas empresas corruptas, las mismas ONGs perversas, los mismos personajes maquiavélicos quienes realizan acuerdos y negocios entre ellos para formar esta casi indestructible red de control y de poder. Miren hasta qué punto Coca-Cola tiene influencias, que en 2016 Mukhtar Kent abandonó la dirección y fue mencionado como posible compañero de fórmula de Hillary Clinton para aquellas elecciones presidenciales que acabó ganando directamente Donald Trump. Cambió la persona, pero no el sistema. En su reemplazo asumió James Robert B. Quincy, un empresario británico que continuó con la estrategia de limpieza verde y acuerdos progres de Coca-Cola. No tardó en sumarse a la ola de propaganda globalista, comprometiendo a la empresa con las metas de la Agenda Global 2030, tanto en materia de agua limpia, tiene su gracia, trabajo decente, díganle a los sindicalistas expirados, crecimiento económico, de eso no hay duda, el de Coca-Cola, e igualdad de género. Así, ejecutaron programas de actividad física y de comportamiento igualitario en los 125 países donde opera, pero parece que la noticia no le llegó a Dale Leary, un ejecutivo de marketing cincuentón, con altos cargos en la compañía, que en 2017 fue arrestado junto a su esposa, al protagonizar una historia de amor macabra que había comenzado 5 años atrás. La madrileña Marta San José había viajado en 2012 a Florida con apenas 17 años de edad para mejorar su inglés. Fue entonces que Dale la recibió en su hermosa casa de Miami, en el pequeño municipio de Cutler, rodeada de impolutos jardines y exóticas palmeras, y junto con su mujer Claudia, administradora de una red de escuelas públicas del condado. Bajo ese techo fue creciendo un extraño y perturbado romance. Apenas unos meses más tarde, el día que Marta cumplió los 18, Dale llamó a su esposa a la habitación y le dio los papeles de divorcio, diciendo que se había enamorado de la joven. La nueva pareja se casó en secreto y en junio de 2014 llegó la hermanita de Marta, una joven de 14 años que había sido impulsada por sus papás para que realice el mismo curso y luego regresaran juntas y felices a Madrid. Pero otro destino bastante más tosco y oscuro les esperaba. Entre las largas conversaciones nocturnas con lágrimas y vino, poco a poco este matrimonio disparejo le fue contando al adolescente que Marta no quería volver porque ella había sido aprovechada carnalmente por sus progenitores cuando era muy pequeña y que solo gracias a Dale había podido, entre comillas, sanar. La nueva incauta fue cayendo en el relato y en el coqueteo hasta que en aquella casa comenzó a darse un trío amoroso muy particular y muy legal, donde el alcohol y la Coca-Cola corrían como ríos entre fotos artísticas en paños menores, o mejor dicho, sin paños. A veces Dale llevaba esas fotografías a su trabajo y se las mostraba a algunos de sus amigos cómplices. Todo este relato lo estamos reproduciendo con absoluta sobriedad periodística y en contexto de un documental educativo, informativo y, como verán, más que completo. Bienvenidos sus aportes en patreon.com/Nicolás Moraz o a través de Superchat para retribuir el trabajo de mi equipo, que somos muchos y que tienen que comer. Yo no soy Coca-Cola. El comienzo del fin llegó cuando la joven de 14 tuvo que regresar a Madrid y, a pesar de los consejos de Marta, le hizo una denuncia a sus propios padres por los supuestos crímenes que le habían perpetrado a su hermana. La misma se convirtió rápidamente en contrademanda porque se reveló que la chica había sido manipulada por este excéntrico matrimonio. A los pocos días la policía apareció en la casa de Miami. Ambos fueron detenidos por conducta obscena y aprovechamiento contra la muchacha. Dale no pudo defenderse ante el tribunal de Florida. 4 de julio de 2018, mientras se hallaba en libertad condicional, su primera esposa y él fueron hallados sin vida dentro del coche en el garage de su hogar. Las pericias consignaron que
habían fallecido por intoxicación con monóxido de carbono, dentro de todo un bruma misterioso en el cual la corporación de Quincy no salió a ampliar declaraciones. Tampoco las dio en 2019 cuando Alquibíades David, el empresario greco-británico, propietario en 28 países de las plantas embotelladoras de Coca-Cola Hellenic, fue condenado a pagar $11 millones por cometer agresiones carnales contra una empleada que lo acusó de despedirla después de que ella rechazase sus insinuaciones y la manoseó impunemente en una oficina en pleno horario laboral. Se descubrió también que le mostraba fotografías obscenas a sus empleados para incomodarlos y una vez llegó borracho al trabajo y contrató una stripper que bailó frente a su escritorio a plena luz del día. Un verdadero lobo de Wall Street. Lo tragicómico es que no fue arrestado por eso, sino cuando le encontraron 10 gramos de marihuana en el aeropuerto de la isla de San Cristóbal. Mientras tanto, el CEO de Coca-Cola llevaba el progresismo a otro nivel, al combinar ecologismo y feminismo en un nuevo acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, que proponía su esquema de empoderamiento de mujeres en Blue Ocean, una startup con sede en Suecia que tiene como objetivo frenar el uso de envases de plástico en todo el planeta para lograr alcanzar la meta de ciudades limpias. De hecho, en el foro de Davos de 2019 aparecieron James Quincy y Ramón Laguarta, los presidentes de Coca-Cola y Pepsi juntos, donde discutieron los problemas de los desechos y propusieron un sistema sostenible absoluto para 2050. Luego en 2050 dirán para 2100 y así. Naturalmente no está sirviendo mucho. La prestigiosa revista Forbes señaló que ambas corporaciones se encuentran en la cima de las peores contaminadoras del planeta. Y Coca ha triunfado de nuevo por sobre Pepsi como la más contaminante, al desechar 3.2 millones de toneladas de plástico al año, según un informe de Greenpeace. Mucho peor es lo que ocurre en Asia. El Congreso estadounidense publicó en 2020 una investigación que señala como sospechosos a Coca-Cola, Nike y Calvin Klein de ser dependientes de las fábricas chinas donde obligan a trabajar a miles y miles de aborígenes de Xinjiang, región que está altamente militarizada y uno de los niveles de vigilancia más restrictivos del orbe. Se calcula que Xi Jinping tiene esclavizados allí a 3 millones de uigures, una comunidad musulmana que es sometida a un proceso de reeducación orwelliano orquestado por el Estado, obligándolos a abandonar sus costumbres y trabajar día y noche aplicando torturas a quienes desobedecen. También tienen presos políticos católicos jóvenes que a quienes se les extraen los órganos antes de que mueran para poder ingresarlos al circuito de tráfico más grande del planeta, que comanda el viceministro de Salud chino, premiado y defendido por el Papa Francisco. No hay nada peor que poner al lobo a cuidar las ovejas. Les recomiendo mi documental sobre el sangriento pacto del Vaticano y China. Ahora podemos entender por qué Coca-Cola realiza tanto esfuerzo e invierte millones y millones en publicidad para mostrarse como una empresa comprometida con políticas de bienestar hacia las minorías. Necesita muchas capas de maquillaje para ocultar la verdad. Y uno de sus mejores maquilladores es naturalmente Bill Gates, quien aplica métodos poco ortodoxos pero altamente efectivos. En agosto del año pasado, el magnate pasó por Barcelona y fue a almorzar junto a todo su equipo por el prestigioso restaurante del famoso chef Jordi Cruz llamado Abac, poseedor de 3 estrellas Michelin, un reconocimiento que se le otorga a quienes proponen una cocina excepcional. Aquel día, Gates solicitó que cerrasen el local exclusivamente para él y su equipo, ya que no deseaba ser molestado por el resto de los comensales. Considerando la magnitud del personaje, Cruz obedeció, reprogramó a los clientes que habían hecho reservas hacía semanas, puso el cartel de cerrado y se contactó de inmediato con sus mejores mozos y chefs para que pudieran preparar los platos más exquisitos al instante. El mismo dueño se acercó a la mesa donde se hallaba el filántropo, le agradeció en un fino inglés por su visita, le entregó la carta y pasó a detallarle las exquisiteces que servía en su menú. Velouté de hongos con filet tártaro, escamosa ahumada y trufas conservadas, gazpachuelo de cebolletas a modo de ceviche con curada dorada, mejillones y ostras, huevo de pollita ahumado con sopa thai de pollo y ñoquis ligeros de parmesano y trufas, merluza a baja temperatura con romana vegetal, salsa verde y almeja, piña colada asada y filtrada a modo de ramen. Gates lo interrumpió en seco levantando un poco la mano. Hombre, quiero solo una Coca Light. Y así cerró la carta bruscamente sin siquiera mirarlo a los ojos. Ya había corrido los platos a un lado para abrir su notebook y el chef se quedó duro, anonadado. Hizo una mueca y le llevó la botella de Coca-Cola en una bandeja de plata y se lo quedó mirando por horas hasta que el norteamericano pidió la cuenta y le exigió a todo su equipo que se levante rápido sin dejarles terminar sus platos. Quienes conozcan a este hombre sabrán de ese maltrato, esas faltas de respeto que son sistemáticas y no excepcionales. Esa imagen pública bonachona y generosa que da frente a las cámaras es una burda ilusión. Se sabe que durante las primeras décadas
décadas de su imperio informático, hostigaba a sus empleados, los denigraba frente a todos, hablaba con sus rivales de manera sarcástica y llegó a recorrer los estacionamientos de Microsoft los fines de semana para ver cuáles empleados se habían quedado a trabajar horas extras. Todo lo tenía medido y todos le tenían miedo. Su desplante en el restaurante español había sido una estrategia pergeniada de marketing. Días después de que se viralice la noticia, las acciones de Coca-Cola subieron un 3.8%. Tanta relevancia adquirió la bebida que incluso llegó al despacho del gobierno más importante del planeta, el mítico escritorio Resolute de la Casa Blanca, donde los presidentes norteamericanos han tomado cientos de decisiones que cambiaron al destino de la humanidad, casi siempre para mal, desde 1880. Allí está el famoso botón rojo de emergencia, cuya leyenda afirmaba que podía detonar las bombas nucleares que desatarían una guerra mundial irreversible, erradicando por completo a la raza humana. Durante su primer gobierno, Donald Trump cambió la función de este peligroso botón rojo. Lo utilizaba cada vez que quería pedir su refrescante Coca-Cola. Es un hecho. Así como lo oyen. El magnate rubio es un fanático de la gaseosa y dicen que suele tomar hasta 12 latas por día. Cuando Biden lo destronó, le quitó ese botón histórico. Pero no hay dudas de que cuando regrese al despacho Oval, Trump lo volverá a instalar y dejará fotografiarse bebiendo este símbolo del poder de la vida moderna. ¿Y tú, estimado amigo? Después de todo esto, ¿seguirás comprando Coca-Cola? Te leo en los comentarios. Y al mismo tiempo te invito a difundir este documental exhaustivo en WhatsApp, Twitter, Telegram y Facebook. Y lo más importante, a contribuir a nuestro proyecto periodístico en patreon.com/Nicolás Moraz. Y no es a cambio de nada. A partir de $3 por mes tienes acceso a grandes libros del pensamiento libertario en PDF. A partir de 5 documentales exclusivos para mecenas como el de Jeffrey Epstein, Francia Márquez, la guerra contra las drogas, Lula, Bolsonaro, Marine Le Pen y muchos otros que ya no están disponibles para todo el público. A partir de 10, las noticias que utilizo semana tras semana junto a mi compañero Nicolás Martínez Laje. A partir de 25, las clases en video de la Academia Libertaria con profesores de excelencia sobre ética, derecho, filosofía y economía. Y por más, la opción de publicitar en este canal con más de 3 millones de espectadores mensuales, tener videollamadas conmigo o elegir temas de documentales. Todo en patreon.com/Nicolás Moraz. No te lo pierdas. Sin más que decir, estimados amigos, que tengan un gran 2025 lleno de libertad y prosperidad. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.